De la mano de la mano y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Siéntese, pero no siente su alabanza. Hay poder en la sangre de Cristo. Quiero hablarte en esta tarde, hermano, sobre el tema la seguridad de las ovejas. A ver, dígalo conmigo. La seguridad de las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Cuántas ovejas hay acá? Levante la mano si tú eres oveja. Amén, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. La seguridad de las ovejas. Dígale a su hermano, eres una oveja. Amén, gloria a Dios. Eres una oveja. Hay poder en la sangre de Cristo. Eres una oveja. Amén, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Mira lo que dice la palabra, gloria a Dios. Si tú lees desde el verso 22, dice la palabra que se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón, y le rodeaban los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: yo lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Los judíos estaban tan confundidos, estaban aturdidos, estaban entre ellos mismos frustrados, amén, gloria a Dios, porque ellos querían obtener una confirmación que Cristo era el Mesías. Pero Cristo se los está diciendo: yo se los he dicho, y las obras también que yo he hecho por parte de mi Padre les han dado testimonio que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo. Pero el verso 26 les dice que ellos no creen porque no son sus ovejas. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Porque si tú y yo no le creemos a Dios, entonces no somos constituidos ovejas. Y a su nombre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Hay que creerle a Dios. Amén, gloria a Dios. Y Cristo les dice: ustedes están confundidos, ustedes están aturdidos, pero yo se los he dicho, he hecho las obras que por medio de mi Padre, y ellas les dan testimonio de mí, que yo soy. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema era que ellos no eran ovejas. Gloria a Dios. Ellos no eran ovejas, porque Cristo se los dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Óyelo bien, no sois de mis ovejas. Hay poder en la sangre de Cristo. Una oveja tiene que tener seguridad. Diga seguridad. Seguridad. Amén, gloria a Dios. Tiene que tener seguridad, confianza. Amén, gloria a Dios, en Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Primero, amén, gloria a Dios, una oveja tiene pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Una oveja tiene pastor. Y la misma palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz. Y Cristo dice: y yo las conozco y me siguen. Amén, gloria a Dios. Pero mira, el verso 27, Cristo le está diciendo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Amén. Amén. Tú y yo, como hijos de Dios, como ovejas de Cristo, tenemos que aprender a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Saber escuchar la voz de Dios. Cristo se lo dice en este momento: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos siguen a Cristo? Amén. Amén, gloria a Dios. Pero a veces tú y yo seguimos otras cosas y no queremos seguir a Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero mira, ellos no creían. ¿Por qué? Porque tenían incredulidad. Había una ceguera espiritual en ellos. En los judíos había una ceguera espiritual. Ellos no creían, amén, gloria a Dios, que el que estaba ahí en ese momento les estaba enseñando, les estaba predicando, era el Cristo, era el Mesías. Amén, gloria a Dios. Y óyelo bien, a ellos no creerle a Cristo, ellos intentaron apedrear a Cristo. Óyelo bien. Los judíos enardecidos, amén, enojados, amén, gloria a Dios, porque Cristo les dice en el verso 30: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces, cuando Cristo dice: yo y el Padre uno somos,
vienen los judíos y agarran piedras e intentan apedrear a Cristo. Amén, gloria a Dios. Y Cristo les hace una pregunta. Ustedes me quieren apedrear a mí por cuáles obras que yo he hecho. Pues Cristo había hecho muchas obras. Amén, gloria a Dios. Pero por cuál de ellas ustedes me quieren apedrear. ¿Por cuál de estas obras que yo he hecho me quieren apedrear? ¿Y cuál fue la respuesta que le dan los judíos? Gloria a Dios. No te vamos a apedrear por las obras, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, dices o te haces Dios. Óyelo bien. Para ellos era una blasfemia, me gloria a Dios. Lo que Cristo les estaba diciendo. Yo y el Padre uno somos. Óyelo bien. Eso le estaba diciendo Cristo. Yo y el Padre uno somos, amén, gloria a Dios. Pero ellos no querían entender. ¿Por qué? Porque estaban cegados. Había una ceguera espiritual en la vida de ellos. Pero mira, el primer punto para que tú y yo, gloria a Dios, somos ovejas, es que tú y yo somos ovejas por la gracia y la soberanía de Dios. Oígalo bien, tú y yo somos ovejas por la gracia, o sea, por la misericordia de Dios, por la soberanía de Dios, es que tú y yo venimos a ser ovejas. ¿Cuántos somos ovejas? Amén, gloria a Dios. Acuérdate, la palabra de Dios dice que nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Amén. Con debilidades, con flaquezas, con imperfecciones, pero Cristo te eligió porque hay un propósito en tu vida. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Pero mira, las ovejas dice que oyen su voz. Oyen su voz y Él las conoce. Bueno, bien. En una ocasión, amén, gloria a Dios, ahí están las palabras y le dicen al Señor: Señor, en tu nombre hemos hecho esto. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y qué Cristo les dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Óyelo bien, no los conozco, pero al que es oveja, Dios lo conoce. Amén, gloria a Dios. No hay otra voz que tú y yo tengamos que escuchar, solamente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, usted y yo obtenemos vida y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Al escuchar la voz de Dios, tú y yo obtenemos vida y vida en abundancia. Pero si tú y yo rehusamos escuchar la voz de Dios, entonces tú y yo lo que vamos a obtener es muerte, y muerte eterna, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Pero al escuchar la voz del Señor, a poner nuestros oídos a la voz del Señor, tú y yo vamos a tener vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que es vida y vida eterna. Amén, gloria a Dios. Él es vida y es vida eterna. Esta es la seguridad de las ovejas. La seguridad primordial es que tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Eso tiene que tener la oveja. Aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque van a haber dos voces. Una del enemigo y otra de Dios. Pero ¿cuál tú y yo vamos a escuchar? Si tú y yo somos ovejas, vamos a escuchar la voz de Dios. Pero si tú y yo no somos ovejas, entonces vamos a escuchar la voz del enemigo. O si no sabemos discernir, si estamos en una ceguera espiritual, entonces tú y yo no vamos a discernir cuál voz es de quién. ¿Tú has visto cristianos que están confundidos? Dicen: no sé si Dios me habló o el otro, pero que alguien me habló. ¿Será oveja? No creo que sea oveja, amén, gloria a Dios. Porque la oveja oye. La oveja tiene, óyelo bien, la oveja tiene un oído refinado que sabe escuchar la voz de su pastor. Sabe escuchar la voz de su pastor. Intenta tú entrar donde están las ovejas y llámalas a ver si te siguen. No te van a seguir. ¿Por qué? Porque tú no eres el pastor de ellas. Ellas no van a escuchan tu voz, pero no le van a hacer caso porque dicen: este no es mi pastor. Este no es. Yo no lo voy a seguir. Pero entra el pastor y llama a las ovejas y dice que las llama por su nombre. Y ellas lo siguen. ¿Por qué? Porque la oveja tiene un oído refinado, amén, gloria a Dios, y sabe escuchar la voz del pastor y lo sigue. Amén, gloria a Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos un oído refinado, un oído circuncidado, para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios. Que la escuchemos claramente. Amén, gloria a Dios. Sea que tú y yo leamos la Biblia, en ocasiones Dios te va a hablar literalmente. Y gloria a Dios si Dios lo hace, amén, gloria a Dios. Y tú tienes esa bendición de escucharlo, gloria a Dios. Pero de la mayoría que Dios nos habla por medio de su palabra.
No hay confusión. Ahí está. Por medio de su palabra, ahí tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor y nosotros seguirnos. ¿Por qué? Porque ahí hay vida y vida en abundancia. Pero si tú y yo rehusamos escuchar la voz de Dios, entonces tú y yo lo que vamos a obtener es muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte literal. Amén, gloria a Dios. Pero mira, una de las segundas características de una oveja es que una oveja es obediente. Dígalo conmigo, obediente. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. Tiene que ser obediente. Amén, gloria a Dios. Y aquí está el problema. Amén, gloria a Dios. El ser humano no le gusta ser obediente. No le gusta. Amén, gloria a Dios. Por naturaleza, el ser humano no le gusta obedecer. Porque está en la naturaleza del hombre. Está ahí, amén, gloria a Dios. Pero si tú y yo somos ovejas, tú y yo tenemos que aprender que a obedecer. Porque ¿qué dice el verso 27? Ellas oyen mi voz y me siguen. Cuando tú sigues a alguien, ¿por qué lo estás siguiendo? Porque lo conoces. Porque sabes quién es, amén, gloria a Dios. Porque vas a obedecer lo que te dice. Te dice, sígueme, y tú sigues a Cristo. Cuando Cristo empezó y llamó a sus discípulos, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron los hombres? Pedro, Jacob, ¿qué hizo? Tiraron la red, dejaron la red inmediatamente y dice que dejándolo todo siguieron a Cristo. ¿Por qué lo siguieron? Porque eran ovejas. Amén, gloria a Dios. Lo siguieron porque eran ovejas. Amén, gloria a Dios. Escucharon la voz de su pastor y lo siguieron. Por eso, amén, gloria a Dios. Una oveja es obediente. Diga, una oveja es obediente. Una oveja es obediente. Amén, gloria a Dios. Ahora, trate usted de que un cabrito sea obediente. ¿Qué va a pasar? Amén, gloria a Dios. Yo hasta ahora no he visto un cabro obediente. Amén, gloria a Dios. Amén. Un cabro es rebelde. Amén, gloria a Dios. Un cabro, ahí está. Amén. ¿Por qué crees que tiene cachos? Amén. Porque te vienen, te cuernean. Amén, gloria a Dios. Te siguen, te quieren ahí a meter los cachos. Amén, gloria a Dios. No lo puedes dominar. ¿Pero por qué? Porque es un animal indomable. Amén, gloria a Dios. No va a obedecer. Pero la oveja obedece. Amén, gloria a Dios. Tú sabes, amén, gloria a Dios, la misma palabra, ahí lo dice, gloria a Dios, que la oveja es una oveja obediente, gloria a Dios, pero no anda saltando, sino, no anda brincando, sino que se mantiene donde su pastor la ha dejado. Y nuestro pastor es Jesús de Nazaret. ¿Es su nombre? Él es nuestro pastor, Él es el pastor de pastores, amén, gloria a Dios. Pero la verdadera oveja escoge una opción, obedecer la voz de Dios. Amén. Díganme, a los hermanos, ¿cuál opción tú has elegido? ¿Cuál opción tú has elegido? ¿Escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del enemigo? Pero la verdadera oveja escoge obedecer la voz de Dios. Esa es la verdadera oveja. Escoger, obedecer la voz de Dios y no la voz del enemigo. Porque ¿qué nos dice el enemigo a nosotros? Tira la toalla, no sigas, échate para atrás. ¿Para qué vas a seguir caminando? Esa es la voz del enemigo, pero esa no es la voz de Dios. Pero la voz de Dios nos dice a nosotros en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La voz de Dios me dice, sigue. La voz de Dios me dice, sigue peleando, sigue marchando, sigue luchando, mantente firme, mantente estable, no te muevas, confía en mí que yo estoy contigo. Esa es la voz de Dios. Tú y yo tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Seguirle a Cristo. Seguirle, amén, gloria a Dios. Cuando Pedro estaba dentro de la barca, Cristo caminando sobre las aguas, ¿qué le dijo Cristo? Pedro, venid. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Salir de la barca y caminar sobre las aguas. Porque estaba aquí, oyendo su voz y estaba siguiendo a Cristo. Seguir a Cristo significa que tú y yo vamos a abandonar todo aquello que está obstaculizando, óyelo bien, nuestra alma de permanecer en su presencia. Obedecer a Dios, obedecer a la voz de Dios es, amén, gloria a Dios. Nosotros, sea lo que Dios quiera, tú y yo tenemos que obedecer la voz de Dios. A veces cuesta. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú y yo tenemos que hacer lo que tú y yo tal vez no queremos. Pero Dios nos dice, hazlo. Vete por aquí, camina por allá, haz esto, haz lo otro, muévete aquí, muévete allá. Y tú y yo tenemos que hacerlo. Porque es la voz de Dios que nos está diciendo cómo tú y yo tenemos que caminar. Porque mira, el evangelio se trata de caminar como Dios quiere, no como tú y yo queremos. De eso se trata el evangelio, de caminar como tú y yo
¿Queremos? No. Se trata de caminar como Dios quiere que tú y yo caminemos. Gloria a Dios. ¿Por qué crees que Dios, cuando saca al pueblo de Israel, lo lleva al monte Sinaí y ahí en el monte Sinaí Dios le da los 600 preceptos? ¿Por qué? Le da leyes, le da estatutos, le da normas de cómo conducirse, cómo actuar, cómo vivir. ¿Por qué? Porque era un pueblo, gloria a Dios, que no tenía leyes. Era un pueblo que no tenía normas, era un pueblo que no tenía nada, amén, gloria a Dios. Y entonces Dios, mira, voy a hacer algo, a este pueblo hay que enderezarlo y hay que ponerle leyes, hay que ponerle estatutos, hay que ponerle normas, amén, gloria a Dios. Porque mira, tú y yo sin ley y sin normas hacemos lo que queremos. Amén, así es. Estamos fritos. Amén. Una casa sin leyes, ahí hacen lo que quiere cada quien. Gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. En una casa tú y yo tenemos que poner reglas. Eso así, gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. En una casa tiene que haber reglas, porque si no hay reglas dentro de una casa, entonces es una casa que está en desorden. Amén. No es que se trata que tiene que ser una casa estilo sargento, no. A ver, las reglas son para que haya orden. Y el orden trae ¿qué? Bendición. Pero el desorden trae maldición. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vivir en una casa en desorden? Que no hay leyes. Amén. No hay normas. Tiene que haber leyes. Amén. Tiene que haber estatutos. Gloria a Dios. Y mira, ahí está mi hijo Juan, 19 años para la gloria de Dios. Yo le dije a él, y se lo he dicho a él, a mi hija y a mi otro niño: ninguno de ustedes me duerme fuera de la casa por ningún motivo. Gloria al que vive. Lo siento. I'm sorry for you. Eso es así. Hay que cuidarlo. Lo siento. Hay leyes, hay normas. Tienes que seguirlas. Y si tú sales, a tal hora tienes que estar acá. Eso es así, gloria a Dios. Ahí está. Son leyes que tienen que seguir. Y mira, ahí está. 19 años. Ni una ocasión me ha dormido fuera de la casa. Gloria a Dios. Y con Gabriela va a ser igual, las mismas leyes. Amén, gloria. ¿Por qué? Porque tiene que haber leyes en una casa. Acuérdate, ¿cuántos somos sacerdotes? Gloria a Dios. Dios te va a demandar a ti y a mí como tú y yo hemos gobernado nuestra casa. Eso es así, gloria a Si Dios. tú y yo, la misma palabra de Dios dice que si tú y yo no sabemos gobernar nuestra casa, ¿cuánto vamos a gobernar la iglesia? Si nuestra casa está patas arriba, imagínate, la iglesia está patas arriba. Dice amén. Tiene que haber orden, amén, gloria a Dios. Tiene que haber un orden, tiene que haber leyes, tiene que haber estatutos, amén, gloria a Dios. Y por eso es que Dios le da las leyes, Dios le da los estatutos a Moisés en el monte Sinaí. ¿Para qué? Para que ese pueblo caminara recto, para que ese pueblo caminara derecho, amén, gloria a Dios, para que no hubiera nadie. Y aún con leyes y con preceptos se desviaron nuevamente. Gloria a Ay, Dios. aún con leyes, aún con preceptos se desviaron, amén, gloria a Dios. Se desviaron, hicieron, amén, gloria a Dios. Y ya llegó el tiempo de los jueces, y el tiempo de los jueces se conoce como cada quien hacía lo que bien le parecía. Gloria a Dios. O sea, cada quien hacía, como decimos nosotros en Honduras, cada quien hacía lo que le daba la gana. Gloria a Dios. Y por hacer lo que le daba la gana, es que Dios los entregaba cada vez en cautividad. Estaban 20 años, 16 años, 12 años, 22 años cautivos. Y Dios les levantaba libertadores en cada momento. Y permanecían un momento estables, manteniéndose en obediencia. Pero luego se desviaban y volvían a caer. Volvían a caer. Más de 400 años entre cautividad y libertad pasó el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. ¿Por qué? Porque amén, era un pueblo que no quería sujetarse a leyes. Querían ellos hacer cada quien lo que bien les parecía. Si tú lo estudias, ese es el título del tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero ¿cuántas ovejas hay aquí? Amén. Amén. Tú y yo somos ovejas. Y una oveja, la característica es obediente. Amén. Gloria a Dios. Que así sea. Tu primer rebaño, ¿dónde está? En la casa. Ahí está tu primer rebaño. Gloria a Dios. Porque herencia de Jehová son los hijos. Ahí están esas ovejitas, como dice el hermano, 0 millas. 0 millas. Las que Dios te da. Ya sean 3, 5 o 7. O 2 o 1. Pero esas son las ovejitas que Dios te da. Y esas ovejitas tú tienes que enseñarles a obedecer. Así es, gloria a Dios. A obedecer. A obedecer. Amén, gloria a Dios. Mira, yo, mi hermano, mi madre nos crió solo a nosotros. Y yo llegué a los 16, 17 años y ella me decía: de esa puerta tú no me sales después de las 9 de la noche. Ay, santo. Y yo trabajaba, yo ganaba mi dinero, yo era zapatero. Pero me decía: tú me
entras por esta puerta y después de las 9 de la noche tú no me sales, ¿qué iba a hacer yo? Gloria a Dios. Y dos varones, imagínate, amén, gloria a Dios, no me sales por esa puerta, Gloria no a me Dios. sales. Amén, gloria a Dios, porque habían leyes, habían normas. Y ¿sabes? Y yo después le agradecía. Todo joven no quiere que lo tengan, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí, con restricciones. Pero ¿sabes por qué? Pero es para bien tuyo. Gloria a Dios. Gloria a Es Dios. para bien tuyo. No es que nosotros no queramos que tú tengas alas y vueles. No. Si tú quieres tener alas y volar, hijito, ahí está la puerta, vuele. Gloria a Así como el águila agarra el aguilucho y lo saca del nido y lo tira. Aprenda a volar, hijito, porque se le llegó la hora. Amén, gloria a Dios. Aprenda a volar. Pero mientras no se te llegue la hora, tienes que estar sujetado. Gloria a Dios. Ahí, sujetado. ¿Te guste o no te guste? Amén, gloria a Dios. ¿Te guste o no te guste? Amén. Porque ¿quién paga los biles en la casa? Santo. Tú no pagas biles. Amén, gloria a Dios. Y al día que tú quieras tener la libertad, ahí está esa puerta. Ahí está. Bienvenido a la vida real. Amén, gloria a Dios. Pero tienen que haber leyes. Diga, tienen que haber leyes. Tienen que haber leyes, amén, gloria a Dios. Dentro del pueblo del Señor también tienen que haber normas, tienen que haber leyes. ¿Para qué? Para que tú y yo caminemos como Dios quiere que tú y yo caminemos. ¿Saben por qué? Porque la casa de Dios es para caminar recto. La casa del Señor es para caminar en obediencia. La casa del Señor es para que tú y yo caminemos como Dios quiere, no como yo quiero. Y a su nombre. No como tú y yo, no queremos. Amén. Y mire, en una ocasión, ahí un hermano, ahí, amén, yo le dije, mire, usted manda en su casa. En la iglesia, lastimosamente, usted no manda. Aquí quien manda es Cristo. Gloria a Dios. Yo solamente soy el sargento. Santo. Pero quien manda aquí en la iglesia es Cristo. Yo tengo que obedecer lo que Cristo me dice a mí. Gloria a Dios. No hacer lo que el hombre quiere. Porque entonces si yo me pongo a obedecer lo que el hombre quiere, entonces nos constituimos un club social. Santo. Y después Dios me va a demandar a mí. Amén, gloria a Dios. Gobernaste bien tu casa, pero la iglesia fue un desastre. Y a su nombre. Gloria. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, la verdadera oveja es obediente. Obediente. Diga, obediente. Obediente. Y aquí es donde el Señor tiene que trabajar con nosotros. Gloria a Dios. Porque por sí no nos gusta obedecer. Pero cuando, hermano, cuando tú y yo obedecemos, hay bendición. Hay bendición. La obediencia trae bendición. Gloria a Dios. Pero tú y yo no queremos ser bendecidos. Hay que vivir en desobediencia. Y al vivir en desobediencia, entonces tú y yo no vamos a ir para ningún lado. No vamos a poder ser bendecidos. Amén, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. El punto número 3 es que la oveja tiene seguridad. Seguridad. Diga seguridad. Seguridad. ¿Seguridad en quién? ¿En lo que tú tienes o en lo que tú sabes o en lo que tú posees? No, seguridad en Cristo. Gloria a Dios. Tú y yo tenemos que tener seguridad en Cristo. Una dama cuando está en la casa está segura cuando está quién? El esposo. Porque dice, aquí está mi macho, aquí está mi hombre. Ella está segura porque en la casa hay un hombre. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ay, ella está segura. No importa si es grande o chiquito, o flaquito, o gordito. Hay un hombre. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Pero ella dice, aquí hay un hombre. Ella está segura. Pero cuando no está el hombre en casa, ¿qué pasa? La esposa está con miedo, amén, gloria a Dios, ¿verdad? La que a la puerta, amén, gloria, está ahí, amén, gloria a Dios. Pero cuando está el esposo, hay una seguridad. Tú y yo tenemos que tener seguridad que Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. Aunque la barca se esté moviendo, aunque el mar esté fuerte y la tempestad se esté levantando, tú y yo tenemos que tener seguridad que Cristo está dentro de la barca, que Cristo está con nosotros, que Cristo no nos ha abandonado, que Él está ahí con nosotros, amén, gloria a Dios. Porque en la misma palabra Dios dice, no dejaré huérfanos, les enviaré ¿quién? El Consolador, que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Pero una oveja tiene que tener seguridad. Seguridad que Cristo está con nosotros. Y el verso 28 también dice, y yo les doy vida eterna. Gloria a Dios. Esa es la seguridad suya y la seguridad mía. Que usted y yo tenemos vida Eterna. eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? ¿Qué se está hablando de qué? De seguridad. Está hablando de seguridad. Y mira, Mateo 10, verso 16, que nuestro hermano Luis lo leyó,
Yo me gozaba porque dice, he aquí yo os envío como ovejas. Gloria a Dios. Imagínate, ahí, Señor ahí, confirmando. A ver, Gloria a Dios. gloria a Dios. Y en hermano, Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas. Pero ¿qué les dijo Cristo? No tengan ¿qué? Temor. No tengan miedo de lo que han de decir, porque yo les pondré palabra en mi boca. En otras palabras, Dios les está diciendo en el verso 19 de Mateo 10, no os preocupéis. Habla de la seguridad que tiene una oveja. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos ovejas? Amén. No te preocupes, porque la oveja tiene que tener seguridad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque en las manos de Cristo tú y yo estamos seguros. Amén. Qué lindo Dios. Solamente en las manos de Cristo tú y yo estamos seguros. Por eso, y tú léelo bien, Mateo 10 y verso 16 al verso 19, Cristo nos está hablando también en este capítulo sobre la seguridad que tiene que tener una oveja. Gloria a Dios. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. Hay que tener esa seguridad. Amén, gloria a Dios. Como ovejas de Cristo. No os preocupéis cuando lo lleven ante los gobernadores, cuando lo lleven ante el tribunal. No os preocupéis por lo que ustedes han de hablar, porque yo os pondré palabra en tu boca. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Aleluya. Seguridad de una oveja. Esa es la seguridad de una oveja. Amén, gloria a Dios. Pero a veces tú y yo estamos seguros. Amén. Tal vez porque en la casa tiene hasta alarma. Amén. Y el ladrón se mete con alarma y sin alarma se mete. Esté o no esté el hombre en la casa, el ladrón se mete. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y fíjate, la dama confiada porque en la casa está el hombre. Y se mete el ladrón. Y el hombre se metió abajo de la cama. Imagínate. Gloria a Dios. Terrible. A ver. La seguridad de que en quién está tu seguridad. A veces el hombre pone la seguridad en las cosas materiales. A veces el hombre pone la seguridad en su talento. A veces el hombre pone la seguridad en lo que posee, en lo que él es o en lo que él sabe. Pero esa es una seguridad que ficticia. La única seguridad que tú y yo tenemos que tener es la seguridad que Cristo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la seguridad, que Cristo está con nosotros. No importa la tormenta, no importa la tempestad, Cristo está con nosotros. Y Aleluya. el apóstol Pablo también lo dice. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir tengo la seguridad que es una ganancia. Ahí está la seguridad. Amén, gloria a Dios. Que si tú y yo partimos de esta tierra, tú y yo vamos a tener ¿qué? La vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Esa es la seguridad, esa es la certeza, esa es la convicción que tú y yo como ovejas de Cristo tenemos que tener. Amén, gloria a Dios. Amén, ¿Sabes gloria a por qué? Porque la vida eterna, como dice Romanos 6:23, es el don de Dios. Es un don, es un favor. El don de Dios es vida eterna, como nos dice Romanos 6:23. Pero mira, también una oveja tiene dueño. Gloria a Dígale a su Dios. hermano, tiene dueño. Tiene dueño. Amén, tiene dueño. No es la esposa que está ahí, ese es el terrenal, ¿verdad? Dueño de arriba. Y tú y yo tenemos una dueña, que es nuestra esposa. Que vive. Y la esposa tiene un dueño, que es su esposo. Pero aparte de lo ahí terrenal, tú y yo tenemos un dueño, que se llama Cristo Jesús. El que nos compró a precio de sangre. El que nos compró en la cruz del Calvario. El que nos compró no con oro ni con plata, sino con sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Somos de Cristo, y es su nombre. Gloria. Por eso dice el verso 29. Mi Padre me las dio. Mi Padre me las dio. ¿A quién? A las ovejas. Amén, gloria a Dios. Porque mira, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántas están en las manos del Padre? Dice, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Aunque el diablo se levante, aunque se levante como río, aunque patalee y haga lo que quiera, nadie te podrá arrebatar de las manos del Señor, porque estás en las manos del grande, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre. Estamos en las manos de Cristo y nadie lo va a poder arrebatar de ese lugar. Pero para estar en las manos de Cristo tenemos que ser ¿qué? Ovejas. Diga a su hermano, tienes que ser oveja. Tiene que ser Amén. oveja.
Tenemos que ser ovejas, amén, gloria a Dios. Porque dice, mi Padre me las dio y es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Según Él nos escogió, como dice su palabra también, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Óyelo bien, Él nos escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo, para que seamos ¿qué? Santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y eso está en Efesios 1, 4 y 5. Que Él nos llamó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, tú y yo no estamos aquí por casualidad. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos escogió. Gloria a Dios. Nos escogió con defectos, con virtudes, con errores, con tantas cosas, pero Dios te escogió. Y si Dios te escogió para que tú y yo seamos que portadores de su palabra. Que tú y yo seamos el medio para el cual Dios va a alcanzar a los demás. Amén, gloria a Dios. Así como Cristo nos alcanzó a ti y a mí, tú y yo vamos a alcanzar a otros. Tú y yo vamos a alcanzar a otros. Tal vez no vamos a alcanzar multitudes, pero tú alcanzas a uno. Y ese uno va a alcanzar multitudes. Pero tú y yo fuimos parte de estas multitudes que vienen a los pies de Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero Cristo nos escogió. Dios, los hermanos, Cristo te escogió. Amén. Porque ¿sabes por qué? Tú y yo no podemos escoger a Dios. Tú y yo no hemos buscado a Dios. Él nos ha llamado a nosotros. Él nos ha escogido. Amén, gloria a Dios. Y nos ha escogido para que tú y yo seamos ¿qué? Santos. Dile, hermano, Dios te llamó para que fueses santo. Dios te llamó para que fueres santo. Y sin mancha. Y sin mancha, sin arruga. Amén, óigalo bien. Sin mancha, amén, gloria a Dios. Sin mancha. Para eso es que el Señor nos escogió, gloria a Dios. Pero tú y yo tenemos que tener la seguridad que tú y yo somos ovejas. Gloria a Dios. ¿Cómo? Porque se va a reflejar. Amén, gloria a Dios. Se va a reflejar en que si tú y yo somos obedientes, somos ovejas. Gloria a Dios. Silencio, Si tú y yo somos obedientes, somos ovejas. Si escuchamos la voz del Señor, tú y yo somos ovejas. Si seguimos al Señor, tú y yo somos ovejas. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Gloria a Dios. Porque el hombre dice, yo así soy. Nadie me manda. Nadie me gobierna. Así no. Entonces, amén, gloria a Dios, no eres oveja. Amén, gloria a Dios, lastimosamente. Pero aquí no hay, aquí no hay. Amén, gloria a Dios, amén, aquí no hay. Gloria a Dios. Porque la ovejita se deja. La ovejita se deja enseñar. La ovejita aprende a escuchar. Amén, gloria a Dios. La ovejita, gloria a Dios, aprende a obedecer. Aleluya. Amén, gloria a Dios. El que no obedece, amén, ya tú sabes, gloria a Dios. Amén. Cristo se lo dijo a los fariseos. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes quieren matarme y dicen que son hijos de Abraham. Cristo les dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es homicida desde el principio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ustedes dicen que son hijos de Abraham. Pero si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y no es así, amén, gloria a Dios. Entonces, mira, tú sabes qué es lo que sucedió ahí. Pero que Él se los dijo aquí también en este versículo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Qué lindo Dios. Y a su nombre. Gloria. Y mira, si tú y yo lo leemos detenidamente, cuando dice, porque no sois de mis ovejas, ahí hay un punto clave también. Porque Cristo no les está diciendo, pero vosotros no creéis porque no sois ovejas, sino que les está diciendo, no sois de mis ovejas. ¿Y sabes cuál es el punto clave también? Que hay ovejas desobedientes también. No solamente cabritos, hay ovejas que son desobedientes también. Porque Cristo se lo está diciendo aquí,
vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Cuándo le prestaron atención a ese párrafo ahí? Gloria a Dios. Cristo no les está dando, Cristo no les está declarando o no les está diciendo ustedes no son ovejas, sino que les está diciendo no sois de mis ovejas. ¿Cómo dicen amén? Amén. No sois de mis ovejas. ¿Por qué? Porque le dice mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Acá hay un punto clave también donde tú y yo tenemos que ahora detenernos un momento y analizar que, amén, gloria a Dios, no solamente los cabritos son desobedientes, sino que hay dos clases de rebaño. Una clase de rebaño que son ovejas obedientes y que Cristo las conoce, y otra clase de ovejas que no son obedientes y Dios no las conoce. Porque cuando le dicen a Cristo en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos, hemos hecho milagros, hemos hecho prodigios en tu nombre, ¿qué Cristo les dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. O sea, eran ovejas que estaban dentro de la iglesia, pero no ovejas de Cristo. ¿Por qué? Porque eran ovejas hacedoras de maldad. Así como la cizaña y el trigo crecen juntas, así también hay ovejas que son de Cristo y ovejas que no son de Cristo. Gloria a Dios. ¿O dicen amén? ¿Cuánto me va siguiendo? O ya se me perdió. Vamos, amén, amén. Hay que seguir. Como oveja hay que seguir. La característica de una oveja es que es obediente. Pero hay ovejas también que están dentro del rebaño, pero no son del rebaño de Cristo. Gloria a Dios. Porque el primer desobediente, ¿quién fue? Satanás, que Dios lo reprenda. Él fue el primero desobediente. Y el padre de mentira. Se reveló allá arriba en el cielo. Y era un ángel, era un querubín. Y estaba allá arriba. Y arrastró la tercera parte de los ángeles. Pero antes de que fueran desechados, estaban arriba. O sea, habían dos grupos. Un grupo de ángeles obedientes y otro grupo de ángeles desobedientes. Gloria a Dios. Uno eran ángeles de Dios y otro eran ángeles de las tinieblas. Cuando Dios los destierra y los manda a la tierra, ahora ellos también son ángeles, pero ahora la diferencia es que son ángeles caídos. Pero siguen siendo ángeles, pero la diferencia es que son caídos. Ángeles desobedientes. Gloria a Dios. Y yo no sé si usted me va siguiendo. O sea, los demonios, los pichones que se mueven en los aires, son ángeles. Pero son ángeles desobedientes. Pero siguen siendo ángeles, Gloria a Dios. pero son desobedientes. A Lucifer lo que se le quitó fue su resplandor, su brillo, su hermosura. Pero dice que era, amén, como el lucero de la mañana. Santo. Era un querubín. Era hecho con piedras preciosas. Pero, oigan bien, Dios le quitó toda esa hermosura y le puso, dice, será espanto a las naciones. Amén, gloria a Dios. Pero, si tú lees escatología, te vas a dar cuenta que hay dos clases de ángeles. Los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Gloria a Dios. Los ángeles de Dios son los que han permanecido en obediencia. Pero los ángeles caídos son los que desobedecieron y ahora son ángeles caídos. Y hay otro rango de ángeles más altos que están encadenados porque son más poderosos que hasta el mismo diablo. Están encadenados y ellos van a ser sueltos allá. Amén, gloria a Dios. En la gran tribulación. Algunos, otros no. Ya están ahí enterrados de por vida hasta que vayan a ser lanzados al lago de fuego. Amén. Entonces, lo que me está diciendo ahí ese verso 26 que tú estamos leyendo, dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas.
Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A veces nosotros decimos, no, el único desobediente es la cabra. No, ese hermano es un cabro. La hermana es una cabra. Pero sí, porque está la característica de la cabra, que es desobediente, que es agresiva. Pero Cristo nos da una declaración aquí en este momento, en este versículo, y nos dice que hay dos clases de ovejas. Una oveja que es obediente y es de Dios, y otra oveja que es desobediente y no es del rebaño de Dios. Gloria a Dios. ¿Me entendió? Amén. Ahora nosotros tú y yo estamos claros. Amén. Que no solamente la cabrita es la que desobedece, sino que hay ovejitas desobedientes. Gloria a Dios. Y tú y yo somos desobedientes, ¿por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios. Porque queremos decir, así soy yo. Yo así soy. Nadie me domina. Nadie me gobierna. Yo hago lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que yo quiero y no lo que el hombre quiere. Es que no se trata del hombre, se trata de que Dios quiere moldear tu carácter y el mío para que tú y yo podamos obtener la vida eterna. Porque Dios quiere que tú y yo seamos obedientes a la palabra de Dios y a su nombre. Porque la obediencia es la que nos va a llevar a tú y yo echar mano hacia la vida eterna. ¿Cuándo dicen amén? Amén. La obediencia. Amén, gloria a Dios. La obediencia. Y por eso es que tú y yo vemos, amén, gloria a Dios, que cuesta, amén, gloria a Dios, que tú y yo seamos obedientes. Amén, amén. Cuesta. Amén, gloria a Dios. Pero nos cuesta cuando el yo no ha muerto. Gloria a Dios. Porque para tú y yo ser obedientes, el yo tiene que morir. El yo tiene que morir. Amén, gloria a Dios. Por eso Cristo se lo está diciendo a los fariseos, a los judíos en esa ocasión. Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahí está la clave. Amén. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no van a perecer jamás. Y ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Esa es la seguridad de la oveja. Ahora, ¿somos ovejas de Dios? ¿Somos ovejas de su redil? ¿O somos ovejas de otro redil? Gracias, Dios. Ahí está. Tú y yo tenemos que ver en qué lado tú y yo nos acomodamos. Pero la misma palabra nos va a acomodar y nuestra forma de caminar. Es que tú y yo, amén, gloria, nos vamos a dar cuenta si tú y yo somos ovejas de Cristo. ¿Cuántos somos ovejas de Cristo? Amén. Aleluya. Entonces, para terminar, ¿en dónde está tu seguridad? Si su seguridad está fuera de Cristo, usted sigue siendo oveja, pero no es oveja de Cristo. Porque unos, dice la palabra, confían en carros, otros en caballos, pero nosotros, dice, confiamos en quién? En Cristo. Amén. Nosotros confiamos en Cristo, en el dador de la vida. Amén. ¿En quién estás confiando? Amén. ¿En otra persona? ¿Confías en las propias habilidades o en Cristo? Tú tenemos que confiar solamente en Cristo. Si usted y yo somos ovejas, usted y yo vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Si tú somos ovejas, vamos a escuchar la voz de Dios. No solamente escucharla, sino obedecerla y seguirla. Gloria a Dios. Si oyeres mis mandamientos y los pusieres por práctica o por obra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Eso lo dice la palabra. Si oyeres atentamente y pusieras por obra o por práctica mi mandamiento, entonces serían verdaderamente mis discípulos. Gloria a Dios. Entonces tú y yo
no podemos pretender ser ovejas de Cristo y seguir viviendo como tú y yo queremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo le hace la ovejita? La ovejita todo el tiempo dice amén. Amén, gloria a Dios. Pero hermano, tú y yo no podemos pretender ser ovejas de Cristo y seguir viviendo como tú y yo queremos. Y aquí es donde entra el orden de Dios. Tú que, hermano, mira, te voy a volver al tema que estaba con los jóvenes después. ¿Tú crees que a los jóvenes les gusta que tú y yo los digamos con reglas? No. Ellos quieren ser pájaros libres, volando como gaviota, amén, gloria a Dios. No entres a mi cuarto. Ah, ¿y you pay the rent? No entras a mi cuarto, no hurgues mis cosas, no hurgues mi celular. Ay, ¿tú pagas el celular? Gloria a Dios. Ellos quieren ser libres, volar, ser como una gaviota ahí que huele. Pues ya va a llegar su hora, amén, gloria a Dios, que usted tiene que volar. A los 18 años usted es libre. Vuele. Amén, gloria a Dios. Y aunque tenga 30 y permanece abajo del techo, tiene que obedecer. Gloria a Dios. Reglas. ¿No? Yo digo, ya usted puede tener bigote y barba. Usted vive bajo mi techo. Aunque usted pague renta, aquí obedece lo que yo digo. You don't like it? The door is open. Fly. Go, go, go. Usted es libre. Amén, gloria a Dios. Pero entonces, amén, la oveja oye la voz, obedece y le sigue. Amén, gloria a Dios. Así tenemos que ser tú y yo con Cristo. Si tú y yo somos verdaderas ovejas de Cristo, tenemos que oír la voz, obedecer y seguirle. Nos guste o no nos guste, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Así, es sencillo. Nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que todos tengamos vida eterna. Gloria a Dios. ¿Por qué crees que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no entró a la tierra prometida? Porque no quiso obedecer. No quiso obedecer. Y al propio Moisés, su enojo le costó no entrar a la tierra prometida. Porque no quiso también obedecer. Porque Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña y ella os dará agua. Entonces Moisés ya estaba frustrado, enojado por un pueblo que estaba llevando hacia la tierra de Canaán. El hombre ya estaba turbado y en vez de hablarle a la peña, le pegó. Y al pegarle, pues Dios siempre cumplió su palabra y dio agua. Amén, gloria a Dios. Pero la gloria no fue para Dios porque le pegó a la peña. Tenía que hablarle, pero no obedeció. A Saúl, ¿por qué le costó el exterminio del reino? Porque no obedeció. Tu reino ha sido cortado, se lo dijo el profeta Samuel a rey Saúl, porque tú no obedeciste. Ahora, ¿por qué Dios llama a David conforme a su corazón? David fue asesino, adúltero, de todo. Pero tenía algo, que era obediente a la voz de Dios, que se arrepentía, que reconocía cuáles eran sus errores y pedía perdón. Pero Saúl se le quitó el reino, amén, gloria a Dios. Entonces, no podemos tú y yo pretender decir que somos ovejas de Cristo y vivir como tú y yo queremos. No podemos. Tenemos que vivir como Dios quiere. Ahí está su palabra. Dios quiere que Dios caminemos en rectitud. ¿Nos cuesta? Sí, claro, cuesta. Amén, gloria a Dios. Pero Dios va perfeccionándonos poco a poco hasta aquel día que Él va a terminar la obra en nosotros. Pero todos tenemos que ponernos como el barro en manos del alfarero. Tenemos que vivir y caminar como Cristo quiere, no como tú y yo queremos. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos que caminar y vivir como Cristo quiere, no como tú y yo queremos. ¿Tú crees que tú y yo queremos estar aquí en la iglesia? Si usted me dice que sí, yo voy a tener que buscar algo ahí para ponerlo, ¿no?
Gloria a Dios. Tú y yo estamos aquí porque queremos. Estamos aquí por obedientes. Gloria a Dios, aleluya. Porque sabemos que, amén, aquí es donde Dios nos habla. Aquí es donde Dios nos moldea. Aquí es donde Dios está trabajando con nuestro carácter. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice soportados los unos a los otros? Gloria a Dios. Porque cuesta. Pero dice soportados los unos a los otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Pero también nos dice que hay que soportar. O sea, hay que estar ahí, caminando como Cristo quiere que tú y yo caminemos, amén, gloria a Dios. Y entonces seremos ovejas de su prado y tendremos seguridad de la vida eterna. Gloria a Dios. Cuando tú y yo caminemos en obediencia y saber escuchar la voz de Dios, entonces seremos ovejas de su prado. Porque Cristo lo dijo: ustedes no me creen porque no son mis ovejas. O sea que hay ovejas incrédulas y ovejas. ¿Por qué cree que a ti y a mí nos llaman creyentes? ¿Qué significa creyente? Creyente viene de la palabra creer. Creer viene de la palabra fe. Y fe, lo que no hemos visto. Y Cristo le dijo: bienaventurados hay los que no vieron y creyeron. O sea, tú y yo somos más que bienaventurados porque no hemos visto, pero hemos creído. Entonces, el verso 29 nos dice: mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios. O sea, tú y yo estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de su Gloria a mano. Dios. Y para estar en las manos de Dios solamente tú y yo tenemos que ser es obedientes. Obediencia. Y mira, y la palabra de Dios dice: obediencia quiero y no sacrificio. Porque a ti y a mí de nada nos va a servir estar los 7 días de la semana en la iglesia si no somos obedientes. De nada. ¿Y qué sucede cuando tú y yo somos obedientes? Hay bendición. Hay bendición. Un hijo obediente, ¿qué obtiene? Bendición. A un hijo obediente tú no le vas a negar nada. Siempre y cuando no pueda, ¿verdad? Tú le vas a dar porque es un hijo obediente. Pero un hijo desobediente, ¿qué se le va a dar? No se le da otra cosa nada más que sicho, como dice la gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, hermano, la seguridad de la oveja es que tú y yo estamos en las manos de Cristo, que tenemos vida eterna, que escuchamos la voz de Dios y que seguimos a Dios porque somos ovejas. Somos ovejas. Pónganse de pie, amén, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Ahí donde está, amén, gloria a Dios. Ahí tiene su rostro. Y vamos a orar, amén, gloria a Dios. Y a decir al Señor, porque reconocemos que en algún momento, hermano, usted y yo hemos sido desobedientes a la voz de Dios. En algún momento usted y yo no hemos querido obedecer la voz de Dios. En algún momento usted y yo hemos fallado al Señor en no ser obedientes. Tal vez el Señor nos ha mandado a hacer algo y usted y yo no lo hemos querido hacer. Pero en esta hora, usted y yo hemos entendido que si somos ovejas de Dios, usted y yo vamos a caminar en obediencia. Gloria a Dios. Porque la obediencia, hermano, la obediencia trae bendición a nuestra vida. La obediencia trae un orden a nuestra vida. Y al haber un orden hay una bendición. Porque la palabra del Señor se resume, Gloria a Dios, en que Dios no quiere sacrificio, sino que Él quiere obediencia. Por eso el Señor le dijo al pueblo: ya estoy cansado de tanto holocausto, ya estoy cansado de tanto sacrificio.
Señor dice, mas yo pido de ti obediencia. Iglesia, lo que Dios quiere de ti y de mí es obediencia. Porque esa es la característica de una oveja de Dios, que va a caminar en obediencia, que va a caminar obedeciéndole a Dios, escuchando la voz de Dios, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Cristo, como dice su palabra, Él fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario por obediencia a su Padre. Por eso Cristo lo mencionó estas palabras en la cruz y dijo, Padre, consumado es. Diciendo en ese momento, he obedecido hasta este momento. Por eso la oración de Cristo en el monte Sinaí, en el monte Getsemaní fue, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo en un acto de obediencia, que se despojó de sí mismo siendo semejante a Dios, tomando la forma de hombre y muriendo en la cruz del Calvario, fue obediente hasta la muerte, dice su palabra. Una verdadera oveja de Dios es obediente a Dios. Una verdadera oveja obedece la voz de Dios. La verdadera oveja sigue las pisadas de Cristo. Iglesia, Dios quiere que tú y yo seamos obedientes a la voz de Dios. Que caminemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Que caminemos obedeciéndole al Señor. Porque al ser obedientes hay orden en nuestra vida y el orden trae bendición a nuestra vida. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Porque tu palabra, Señor amado, es clara, Cordero de Dios. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco, dice Cristo. Ten esa seguridad que si tú escuchas la voz de Dios y lo obedeces, Él te conoce. Él sabe quién tú eres. Él sabe quién yo soy. Cuando tú y yo somos obedientes a la voz de Dios, cuando tú y yo caminamos bajo la obediencia, porque Él no quiere sacrificio, hermano. Dios solamente quiere que seamos obedientes a su palabra. Creerle a Él, creerle a Cristo, creerle al Señor, no le creas al hombre, créele a Dios. Crean la presencia del Señor, al Espíritu Santo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora a Dios. Dile al Señor, Señor, ayúdame a caminar en obediencia. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. No quiero vivir como yo quiero. Dile al Señor, Señor, yo quiero caminar en obediencia. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a seguirte, Señor amado. Quiero tener esa seguridad. Quiero tener esa seguridad que tú me conoces, que yo soy una oveja tuya. Gracias, Cordero de Dios, gracias, Espíritu Santo.
Oh, Cordero de